Hemos demostrado que sabemos cómo ganar en el campo de batalla. Otra tarea importante para nosotros es lograr victorias también en la economía y ser un país atractivo para los inversores. Volodymyr Zelensky, septiembre de 2022. En junio de 2022, menos de 3 meses después de que Rusia lanzara su ofensiva en Ucrania, los líderes europeos se reunieron en Lugano, Suiza, para conversar sobre la reconstrucción del país. A día de hoy, Ucrania ya se está preparando para el denominado mayor proyecto de reconstrucción desde la Segunda Guerra Mundial, para el que se necesitarán cientos de miles de millones de euros en inversión en el transcurso de los próximos años. Ese dinero no servirá solo para recuperarse de la devastación provocada por la guerra, sino que también para salir de un estancamiento económico arrastrado durante décadas. Así pues, ¿cómo se supone que Ucrania pagará su reconstrucción? Comencemos. Para entender si la economía ucraniana tiene alguna posibilidad de prosperar en el futuro, primero debemos comprender por qué tenía un desempeño tan poco eficiente antes de la guerra. A pesar de tener una fuerza laboral altamente capacitada, abundancia de recursos naturales, una industria tecnológica con un renombre internacional y un claro dominio en el campo de la energía nuclear, Ucrania lo ha tenido bastante difícil para estar al nivel de su potencial económico. Ha enfrentado una desindustrialización a gran escala y despoblación, con una caída tanto en la producción manufacturera como en la población del 50% desde 1991, debido a una baja tasa de natalidad y la emigración a países más ricos. Después de la caída de la Unión Soviética, la economía de Ucrania quedó dominada por élites económicas corruptas que adquirieron la forma de oligarcas, y mientras competían por el poder político y chocaban con la sociedad ucraniana, la inestabilidad social y el recuerdo de la burocracia soviética ahuyentó a la mayoría de inversores, que evidentemente padecían en el país una falta total de seguridad. Así pues, la economía ucraniana no logró crecer, y mucho menos diversificarse. Como resultado, el desempeño del PIB de Ucrania se ha comportado en consecuencia, siendo 9 veces menor que el promedio de los países de la Unión Europea, pero también mucho menor en comparación a sus vecinos, como por ejemplo Rusia o Bielorrusia. Esto ha dejado a Ucrania con una economía concentrada en 3 sectores económicos principales, que son la agricultura, la minería y las materias primas, los cuales representan el 73% de las exportaciones del país. Los 3 sectores dependen de la geografía, de gran infraestructura y de acceso a los mercados globales. Ucrania ha sido históricamente una potencia agrícola. Envía su grano y cereal desde sus puertos en el Mar Negro, con el objetivo de alimentar a la población de Egipto, Pakistán o de Indonesia. Además, Ucrania tiene la grandísima suerte de contar con enormes cantidades de recursos naturales, asentados en 3 importantes cuencas de gas, 2 depósitos de carbono y hierro, así como muchas otras minas desde las cuales se extraen minerales como litio o titanio, imprescindibles para la famosa transición energética. Desde Ucrania se exportan gran parte de estos minerales que necesita la Unión Europea. De hecho, en 2022 el 15,8% de todas las importaciones de hierro de la UE llegaron desde Ucrania. Antes de la guerra, el país utilizaba la venta de estas materias primas para comprar otro tipo de bienes, como por ejemplo coches u ordenadores, principalmente en Europa o China. Sin embargo, la guerra ha conseguido hundir la economía ucraniana, la cual se desplomó un 30% en 2022. Hay que tener en cuenta que algunas de las acciones que ha llevado a cabo Rusia tendrán consecuencias que afectarán la economía ucraniana y el potencial económico del país durante años. En primer lugar, Rusia todavía ocupa el 15% de Ucrania, lo que incluye gran parte de su base industrial y algunas de sus tierras más fértiles. Incluso si Ucrania reconquista parte del territorio, este habrá quedado gravemente afectado y dañado. Por si esto fuera poco, Rusia también ha causado daños irreparables en megaproyectos que sustentan la actividad industrial ucraniana, así como el buen desempeño del sector agrícola. Los rusos han bombardeado la central nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa. También han volado la presa de Kakhovka, que irrigaba gran parte del sur de Ucrania, y han derribado varios equipos e instalaciones en la acería de Azovstal, las cuales antes de la guerra producían una quinta parte del acero ucraniano. Reparar estas instalaciones requerirá de varios años y sobre todo muchísimos millones de euros de inversión para su reconstrucción. Tampoco podemos olvidar que Rusia ha minado el Mar Negro y ha bloqueado las rutas marítimas de Ucrania, dejándola fuera de combate en el comercio global. Los puertos del Mar Negro, que representaban el 60% del comercio del país antes de la invasión, tanto en términos de importación como de exportación,
exportación han sido cerrados casi por completo. Y en contrapartida, Ucrania ha tenido que depender de otras vías mucho más pequeñas para exportar el grano, como por ejemplo los puertos del río Danubio, que actualmente también han sido atacados, o su frontera con la Unión Europea. Adicionalmente a esta gran dificultad para Ucrania, el país ha visto como 8 millones de ucranianos, o el 20% de su población, han abandonado el país desde que comenzó el conflicto. La combinación del terreno perdido, las instalaciones e infraestructuras destruidas y la población desplazada ha contribuido drásticamente a la caída de la economía ucraniana y ha dejado el país en manos de la financiación de Europa y de Estados Unidos para no colapsar por completo. Por esta razón, tan solo 3 meses después de que estallara el conflicto, el gobierno ucraniano reveló su plan para sobrevivir a la guerra y evidentemente para reconstruir el país. Este plan incluye aspectos como modernizar las instituciones, unirse a la Unión Europea y abordar los problemas que ha venido arrastrando Ucrania desde hace muchísimos años, como por ejemplo la corrupción y las oligarquías. Lo que es fácil de ver y en lo que seguramente todos coincidimos es en que si Ucrania tiene que ser reconstruida va a necesitar mucho, pero que mucho dinero. Según el Banco Mundial, el país necesita aproximadamente 411 billones de euros para que pueda volver a ponerse en pie. Mientras que por el otro lado, las estimaciones que da el gobierno ucraniano son que se va a necesitar hasta 1 trillón de euros. Para poner en perspectiva la magnitud de la reconstrucción, hasta el momento Occidente ha proporcionado un total de 166 billones, mientras que Ucrania dice que va a necesitar otros 1.000 billones más, es decir, unas 6 veces más que la brutal ayuda que ya se ha proporcionado. Europa ha anunciado que va a dar 50 billones más hasta 2027, pero evidentemente no es suficiente. Así pues, ¿de dónde se supone que va a salir el dinero restante para la reconstrucción? Ahora lo vemos, pero antes de seguir, no te puedes perder la nueva revista gratuita para inversores que ha sacado XTB. Es una oportunidad única para estar al día de las novedades en el sector, aprender a detectar patrones de gráficos, obtener consejos para optimizar tu operativa y mucho más. Solo por estar viendo este vídeo tienes la oportunidad de registrarte gratis en el enlace que encontrarás en la descripción. Es rápido y fácil. Seguimos. La primera fuente potencial para obtener el dinero necesario para la reconstrucción sería reanudar las exportaciones de materias primas a Europa y al resto del mundo, mediante la venta de productos agrícolas, energía o su gran riqueza mineral. Si se consiguiera una mayor integración con las economías del G7 y se tuviera acceso al mercado único europeo, Ucrania podría convertirse en el principal proveedor de materias primas, productos alimenticios y minerales para uno de los mercados más ricos del mundo. Una segunda forma de financiarse sería llevando su integración con Europa un paso más allá y sacar parte del dinero que necesita de los presupuestos de la Unión Europea. Su primera palanca sería la política agrícola común y la segunda los fondos de cohesión. Por tamaño, las granjas ucranianas se convertirían automáticamente en las más grandes de la Unión, de manera que tendrían el derecho de recibir los mayores beneficios del presupuesto. Evidentemente, esto desencadenaría conflictos políticos con otros países europeos, porque al final se estarían sacrificando subsidios en determinadas zonas para dárselos a los agricultores y granjeros ucranianos. Por el otro lado, los fondos de cohesión de la Unión Europea fueron creados para dar dinero a las regiones más pobres, y así, como ya te supondrás, Ucrania entraría de lleno en el top 1 de países con más dificultades, o sea que sería beneficiaria máxima de esta ayuda. La tercera fuente potencial de ingresos sería la confiscación de los activos congelados del Banco Central de Rusia, los cuales ascienden a 200 billones de euros y se encuentran en bancos europeos. Esto seguramente sería una ilegalidad, por esta razón es quizás la opción menos probable. Y finalmente, la última posibilidad que tendría Ucrania sería la financiación privada, una opción que se plantea como una de las más prometedoras, ya que según fuentes oficiales del gobierno ucraniano se esperaría conseguir hasta el 80% de los fondos por esta vía. Si se terminara el conflicto, se consiguiera una integración con el mercado europeo y se aprovechara la materia prima y la mano de obra cualificada y barata ucraniana, seguramente el país se podría convertir en una oferta atractiva para los inversores y las empresas internacionales. Para convencer al capital privado, como ya he comentado, Ucrania deberá juntarse con Europa, pero antes que nada dependerá de si el país consigue cerrar un acuerdo de paz con Rusia, porque ningún inversor estará dispuesto a prestar su dinero si previamente no existen unas garantías drásticas y definitivas en relación a la finalización del conflicto.
conflicto. Teniendo en cuenta el momento actual de la guerra, barajaríamos principalmente tres escenarios. El primero es la victoria total de Ucrania, ya sea una victoria sobre el terreno o mediante un acuerdo de paz con Rusia. Este escenario permitiría la integración con Europa y la repatriación de todas aquellas personas que tuvieron que salir del país para no sufrir daños mayores. En este supuesto caso, la reconstrucción sería más fácil, ya que la inversión privada llegaría, las empresas se instalarían en el país y se generarían ingresos y empleos. El escenario número 2 sería llegar también a un acuerdo con Rusia, pero haciendo concesiones territoriales. Aquí la reconstrucción sería más barata, pero también habría una limitación en relación a la explotación de los recursos naturales, ya que los rusos no son tontos y negociarían la parte del terreno que se quedan. Si Ucrania no controlara las regiones estratégicas del río Níper, perdería su arteria económica vital. Y finalmente, el peor de los escenarios para la reconstrucción de Ucrania sería una prolongación infinita del conflicto. Las rutas marítimas con el resto del mundo continuarían perjudicadas y el país cada vez sería más dependiente de la Unión Europea. Aquí las empresas seguirían sin invertir en el país, ya que en cualquier momento les podría caer un bombazo y destruir sus activos. Ucrania continuaría exportando materias primas, pero a un ritmo mucho menor. Si quieres saber qué empresas se pueden beneficiar de esta situación, en nuestra comunidad privada de inversión hablamos de ello a diario. Si te quieres unir, te dejo el enlace en la descripción. Muchas gracias por ver Lecturas Millonarias y nos vemos pronto.